Yo soy Last Dragon y en este video vamos a hablar otra vez de Btrfs y ZFS, pero no de lo que pueden hacer, porque ya sabemos lo que pueden hacer. Pueden manejar volúmenes, pueden comprimir, pueden manejar rate, vamos que prácticamente hacen lo mismo los dos, pero no es eso lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de su rendimiento, cómo funcionan a la hora de estar en producción en un servidor de archivos. Por lo general se maneja que el ZFS es superior que Btrfs y que prácticamente cualquier sistema de archivos. Sin embargo, tenemos las críticas del señor Linus Torvalds que nos dicen que el rendimiento no es tan bueno, además del uso de la licencia incompatible con la que usa el kernel, que es la GPL. Entonces, vamos a ver si es cierto lo que dice Linus Torvalds. Afortunadamente, yo dispongo de servidores que están como servidores de archivos y que pueden manejar Btrfs y ZFS. ¿Por qué manejo estos servidores? Bueno, porque trabajo para algunas compañías bastante grandes que tienen la necesidad de mantener duplicada la información en sitios remotos, muy parecido a los que hayan visto la serie de Mr. Robot. Esta serie realmente se apega mucho a la realidad, porque muchas compañías hacen esto, como en la que estoy haciendo esto, en la cual tiene data centers. Si recuerdan en la serie de Mr. Robot, ellos tratan de destruir todos los respaldos para hundir al Evil Corp. Bueno, aquí es algo similar. Las empresas mantienen copias de seguridad de su información en diferentes sitios para evitar que vaya a haber un ransomware, para evitar que vaya a haber un loco que trate de robar los servidores por algún motivo, no sabremos cuál. El caso es que se mantienen en remoto y en mi caso yo administro mucha desinformación. De hecho, yo mismo como último recurso tengo en mi propia casa un sistema de almacenamiento que también respalda, y finalmente yo soy el único que conoce a dónde terminan, aparte de los data centers físicos que existen de la empresa. Soy la última persona que conoce ubicaciones secretas de dónde más se están respaldando esta información, que en este caso sería en la nube, pero con qué proveedor y en qué zona geográfica de los que nos ofrecen. De manera que incluso si cayeran todos los data centers de la empresa y por algún motivo se prende en fuego mi casa, donde también tengo sistemas de respaldo, y aún así se pierde todo, en la nube todavía hay información que se puede recuperar y el único que sabe eso soy yo. Finalmente, si ya no estuviera yo, pues ahora sí se pierde todo, ¿no? Pero esperemos que no pase eso de que se pierda todo, porque entonces significa que no estoy yo. Sin embargo, esta configuración nos está ayudando a crear el laboratorio perfecto, porque estos servidores ya están ahí, ya están funcionando. ¿Qué es lo que ocurre con estos servidores? Estos servidores almacenan muchas veces información, ya sea legal, de contabilidad, información que no se debe perder de las empresas. Y para hacer esto, como dije, se replican en zonas geográficas de la propia empresa, en diferentes estados, en diferentes lugares. Y finalmente, esto es con la intención de que no se pierda. Pero en cada lugar, no necesariamente el servidor tiene el mismo sistema de archivos. ¿Por qué? Porque su propósito es diferente. Sin embargo, como opcional y por el espacio que tienen algunos de estos servidores, pues se usan como un respaldo de los otros y de las otras ubicaciones. Eso está muy bien y funciona bastante bien. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo vamos a demostrar el rendimiento? Bueno, para este caso muy específico, en esta empresa hay una cantidad impresionante de información y hay archivos que en suma pueden llegar a ser más de 1 millón de archivos, son muchísimos, que se tienen que resguardar. Pero también tienen un tamaño muy pesado, muy grande. La suma de todos estos puede sobrepasar fácilmente los 2 teras. El problema es que para pasar por internet, incluso de disco duro a disco duro 2 teras, es muy tardado, por lo que hay procesos de respaldo que están corriendo, que se encargan de simplemente buscar los archivos que han sido modificados en los últimos días, y solamente estos, por medio de un tar, se van agregando una especie de empaquetado, un archivo tar con los archivos que se han modificado para hacer una especie de respaldo acumulativo. No vamos a respaldar todo, simplemente respaldamos los archivos que se han modificado, porque en los otros sitios ya se encuentran los otros archivos más viejos que no han sido modificados para nada. Entonces no tiene un caso volverlos a pasar y gastar ancho de banda y gastar espacio y todo lo que involucra, cuando estos archivos nos han tocado.
Lo que necesitamos son los archivos que se han modificado para mantenernos al día en todos los data centers. Para hacer esto, usamos el siguiente comando que se ve en pantalla. El comando find, que significa buscar. Se le pasa como parámetro la ruta del directorio en el que se quiere buscar los archivos. Después el tipo es F, es file. Significa que estamos buscando archivos. El siguiente parámetro que habla del tiempo, le estamos pasando un -15. Este -15 nos dice que a partir del momento que estoy ejecutando el comando, debe buscar archivos que 15 días atrás hayan sido modificados. Los demás deben ser ignorados. 15 días atrás. Luego tenemos el ejecutar. Este ejecutar, ¿qué es lo que hace? Bueno, cuando encuentres un archivo que ha sido modificado en los últimos 15 días, lanza un tar con el parámetro "-r", que es un append, que es un agregar un archivo al final del paquete tar. Esto significa que lo que va a hacer es ir agregando al final del tar archivos que fueron modificados. El resultado final va a ser que nos va a entregar un único archivo tar con los archivos que fueron modificados en los últimos 15 días. Y finalmente este archivo, que ya pesará por lo menos unas 2 o 5 gigas, porque es el trabajo de una semana, ya que este proceso se hace aproximadamente una vez a la semana, pues 5 gigas, aunque es un poquito fuerte en peso, pues es muy ligero comparado contra 4, 5 o 6 teras, que es lo que puede pesar la carpeta en sí completamente. Y esto nos da la oportunidad, porque el find tiene que meterse a navegar entre todos los archivos, leer sus metadatos, leer completamente el archivo si es que está en el rango de fechas, y todavía crear un archivo nuevo a partir de ese para empaquetarlo. Esto nos va a mostrar algo muy interesante. Ambos archivos, ambos servidores tienen básicamente la misma información. Cuando se ejecute el comando tar, básicamente deberían devolver la misma cantidad de archivos que fueron modificados. Y además tienen que navegar por la misma cantidad de archivos. Así que si en un lado hay 1.000.000 de archivos, en el otro lado también tiene que haber 1.000.000 de archivos. Y en el otro lado tiene que haber archivos con 15 días de modificado, y en el otro también 15 días de modificado. Vamos, que está simétrico. La única variable diferente en cuanto a rendimiento y tiempo va a ser lo que le tome mostrarnos como resultado final el empaquetado. Súper sencillo, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Primero vamos a ver el Btrfs. El Btrfs, pues, es bastante rápido. Como podemos ver, no le toma mucho tiempo darnos una solución en cuanto a que navegó por todos esos archivos y creó un archivo tar. El resultado, pues, se puede ver. No es mucho realmente en cuanto a tiempo de uso del CPU, que aquí nos está dando el comando time. Y con esto podemos darnos cuenta cuánto tiempo le toma al Btrfs. El Btrfs tiene una característica muy importante que no tiene el ZFS, pero eso vamos a hablar más adelante. Ahora que ya hemos visto el tiempo que le toma a Btrfs crearnos un archivo con los últimos modificados de los últimos 15 días, navegando a través de esa carpeta, ¿cuánto tiempo creen que le tome a ZFS hacer la misma operación? Pues no hay que creerlo, simplemente vamos a verlo. Y podemos ver que el resultado es brutal en diferencia. El ZFS es un excelente sistema de archivos para manejar integridad, nadie duda de eso. Es íntegro, pero a la hora del rendimiento, si lo pones contra otros sistemas de archivos, no es muy bueno. Y esto es porque como maneja copy on write y snapshot, pues simplemente los archivos, por la naturaleza de este tipo de trabajo del sistema de archivos, se va fragmentando. Y es como se puede ver en la imagen. De hecho, hay snapshots, si te fijas, son snapshots diarios. Pueden haber hasta 300 snapshots. Esto significa, de hecho pueden haber muchos más, pero normalmente se van manteniendo como 300, 400 snapshots. Esto es porque se van versionando los archivos durante los últimos 3 años. Por si tú quieres verificar cómo era un archivo hace 3 años, pues puedes ir y verlo. ¿O qué significaría esto? Que si alguien comete el error, es que se me borró un archivo. Oye, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? No, pues trabajé con él el último mes. Te vas al último mes, sacas el archivo y se lo devuelves. Por si acaso fue que lo borró, o si no es que pasó algo, pero el caso es que le recupera su información.
Y esto tiene un costo. El costo es el rendimiento. ¿Qué significa esto? Aquí nunca deberías meter una base de datos, porque una base de datos o archivos variables, archivos que están cambiando constantemente, no los deberías meter, porque si los metes no vas a obtener el rendimiento correcto. Y este no es su propósito. Su propósito es almacenar archivos en integridad. ZFS, su propósito es perfecto para retener archivos y como servicio meterle un servidor de archivos como Samba, porque aunque sí se van a estar modificando los archivos, cuando tú compartes archivos en carpetas compartidas contra Windows o contra otro Linux, pues realmente las modificaciones son bastante suaves, o sea, realmente no presionas tanto al sistema de archivos y te puede contestar con una velocidad bastante aceptable. Esa es su función. Por eso está en Synology, por eso está en QNAP o en cualquier NAS te lo puedes encontrar, porque no están buscando un alto performance, lo que están buscando es la integridad de los datos, y contra eso, excelente, el ZFS es perfecto, pero se fragmenta muy rápido, y como se fragmenta muy rápido, aquí no puedes meter cosas como un motor de base de datos, no deberías. De hecho, una base de datos yo te recomendaría que la metas en extendido 4 o en XFS. ¿Por qué? ¿Acaso las bases de datos no son valiosas? Lo cierto es que sí, y mucho, porque tienen información de la base de datos. El respaldo de la base de datos te diría que la metas en ZFS o en BTRFS. Por supuesto que sí, pero no la base de datos en producción. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos ya hace verificaciones, ya hace chequeos de integridad. Así que no tienes que delegarle esa función al sistema de archivos, porque si no va a estar haciendo integridad a la base de datos más la integridad del sistema de archivos, que además es copy on write y por lo tanto se va a fragmentar y todo va a estar lento. Siempre lo he dicho en otros videos, tienes que elegir el sistema de archivos correcto si no quieres que tu servicio se vea horrible, o sea, que funcione muy lento y muy mal. Entonces no tiene caso meterlo en una base de datos, ni siquiera en BTRFS, que es mucho más rápido que ZFS como podemos ver. No es necesario meterlo ahí porque al final sistemas de archivos como XFS le van a ganar. Y no necesitamos la integridad que nos va a dar BTRFS, porque como ya dije, el motor de la base de datos cumple el propósito de la integridad y lo va a hacer por nosotros sin ningún problema. Viendo estos resultados nos queda claro por qué el señor Linus Torvalds no tiene mucha urgencia de meter ZFS en el kernel, y que en sus palabras dijo es que no tiene el rendimiento espectacular que nos dicen. Así lo dice, que simplemente no tiene rendimiento, y como cereza del pastel simplemente la licencia no concuerda con la del kernel, por lo que el señorón de Linus Torvalds pues no tiene ninguna urgencia de meter ZFS dentro del kernel. Ahora, ¿por qué si BTRFS tiene prácticamente las mismas funciones de integridad, de manejo de volúmenes, de RAID que ZFS, por qué la diferencia en tiempo de respuesta del mismo comando sobre los mismos archivos es tan diferente? Es brutal la diferencia. ¿Por qué? Pues esto tiene una respuesta muy sencilla. El ZFS tiene una limitante que otros sistemas de archivos ya no tienen, incluyendo BTRFS. BTRFS, entre sus parámetros, tiene la capacidad, a pesar de ser copy on write, a pesar de que por su naturaleza se va a defragmentar, más bien dicho, se va a fragmentar muchísimo, tiene la opción de defragmentarse en línea. Cuando montamos el BTRFS le podemos decir que si detecta archivos fragmentados, que los reorganice y los defragmente. Y si no lo montamos con esto, también podemos lanzar por línea de comandos la operación de defragmentado, lo que permite que se vayan reorganizando de forma contigua todos los archivos, dándole mucha más velocidad. Esto lo puede hacer el extendido 4 y lo puede hacer el XFS y también BTRFS. Desafortunadamente el ZFS no cuenta con este tipo de herramientas, por lo que un sistema de archivos tan avanzado como ZFS se ve opacado contra el competidor que se va levantando, que es BTRFS. Y a mi gusto, en algún momento BTRFS, si continúa con este tipo de desarrollo y a este nivel, va a sobrepasar al ZFS en cuanto a confiabilidad e integridad. Por lo que no le veo mucho futuro al ZFS cuando lo vamos comparando con BTRFS. Sí que sí, el día de hoy es súper confiable. Si tú tienes que respaldar información, no te recomendaría otro. Te recomendaría también BTRFS, pero si tu información es súper importante, métele un ZFS, por supuesto que sí. Pero no lo metas en algo más lejos que un servidor de archivos, porque si lo quieres meter en otra cosa como un servidor web, una base de datos, lo que tú quieras, correos electrónicos, estás eligiendo mal
para qué quieres usar ese ZFS. Y pues nada más, solo quería mostrarte la diferencia en rendimiento y el por qué el señorón de Linus Torvalds salió diciendo que ZFS no cumple con el rendimiento esperado, el prometido, y que además, como cereza del pastel, pues la licencia no es compatible con la del kernel, por lo que no tiene ninguna prisa ni ninguna urgencia de ponerlo, y te recomienda no usarlo, directamente dice no lo uses. Y además en el kernel de Linux hay soporte para un sistema de archivos que cumple con las mismas cosas como es el Btrfs, en donde podemos ver claramente un desempeño superior, pero mucho más que superior, y tiene todas las features que tiene ZFS. Pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Si gustas tener información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. Si gustas, puedes unirte a nuestro canal de Telegram. En la descripción del video dejaré el link de invitación, en donde si alguien conoce la solución a tu problema seguramente te ayudará. Y si se vuelve al revés y tú conoces la información necesaria para ayudar a resolver un problema, por favor, ayuda a alguien que te lo solicite. O si definitivamente no te interesa nada de eso, pero quieres hablar y entrar a una comunidad y simplemente platicar de tecnologías, pues bienvenido. Y eso es todo. Pues nada más, yo soy Last Dragon y por ahora eso es todo. Adiós.